Información urgente nos lleva hasta el Hospital del Trauma. Hoy darán a conocer detalles de cómo han atendido, cómo han tratado a Liz Vera, quien finalmente, lastimosamente, falleció. Esta joven que cayó de una unidad de transporte público y tuvo un serio golpe. Lo escuchamos al director del Trauma. Adelante. Dos víctimas de siniestros viales, de los cuales 184 fueron víctimas de siniestros en motos, 93 víctimas de agresiones entre personas, armas de fuego, arma blanca, elementos contusos, y por otro lado tuvimos 12 decesos en la semana. La semana anterior recuerdo que fueron 7 de los decesos. Las víctimas de agresiones intrafamiliares la semana pasada fue de 9. Esta semana tenemos 17 víctimas de agresiones intraparejas, y la cantidad de niños accidentados o siniestrados, acompañantes o conductores de bicicleta, fueron 12. Es el resumen de lo que presenta la semana. Además de eso, recordarle a la gente que sinceramente el comportamiento de los números, que siempre es importante recordar en el histórico. Nosotros vemos que en el 2019, repitiendo, son 15.372 pacientes ingresados por víctimas de siniestros viales, 13.195 víctimas de siniestros en el 2020, y en lo que va del año ven que los números suben, 7.645 de hecho. El tema que nos preocupa, sinceramente, es que la gente, o nos ocupa, es que la gente en este momento, ya con las restricciones mínimas, prácticamente en libertad absoluta, el comportamiento ciudadano con respecto a la responsabilidad en lo que deviene de la conducción de los vehículos automotores de 4 ruedas o de motos. La gente no tiene ese cuidado del conductor designado, y de hecho los días viernes, sábado y domingo casi el 70 o más por ciento de personas que le atendemos en la urgencia están alcoholizadas o drogados. ¿Cuánto por ciento dijo? Más del 70% de los viernes, sábado y domingo están con algún trago de más o con drogas. Entonces, tenemos que hacer un llamado a la reflexión, sobre todo a la hora de tomar un volante, teniendo en cuenta que nosotros mismos podemos tener lesiones, o también podemos hacer que otras personas tengan lesiones. Esa es la situación. La violencia civil expresada en asaltos, así como también agresiones. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? El doctor Agustín Saldívar, aquí en el Hospital del Trauma, director de este hospital, habla de varias problemáticas que ellos van teniendo dentro del hospital en cuanto a cantidades de atendidos. Decía, durante los fines de semana, más del 70% de los atendidos llegan alcoholizados o drogados. Aparte de esto, estará dando el informe también sobre el fallecimiento de la joven Liz Vera. Vemos realmente que caen como, digamos, en la guerra de las calles o la guerra de las violencias. El caso de la joven Liz a nosotros nos conmueve y nos debe llamar a la reflexión. Ella, en la conferencia de prensa del lunes pasado, habíamos presentado a una joven de 23 años, víctima de un traumatismo de alta inercia. Ella cae de un vehículo en marcha por un instinto de defensa de lo que es su propiedad. Cae de espaldas a cierta velocidad, y teniendo en cuenta el peso que ella tiene, así como la velocidad en que se desplazaba el vehículo, que en ese momento hace una pequeña aceleración, cae de espalda desparramada en el asfalto, traumatiza parte de la espalda sería y la cabeza, para que la gente nos entienda. Un traumatismo de alta inercia. Ingresa acá a las 13 del domingo. Ella llega sin que el oxímetro de pulso, que es muy usado en estas épocas, la gente tiene en sus casas, capte nada de circulación, nada de oxígeno. Es intubada, reanimada, y durante largo tiempo esa reanimación continúa, y después de ciertas horas permite hacer una tomografía. Llegó con una graduación 4/15, es decir, en el límite de protocolos estaba ella. El día lunes mejora algo, 2 puntos, y sobre esos 2 puntos el neurocirujano de guardia lunes, que ahora está en recorrida, decide hacerle una craneotomía descompresiva, pasa a la terapia intensiva, donde la reanimación no solamente se continúa con el tratamiento de cerebro agudo con drogas,
que anti-hinchazón, antidesematizantes y un coma inducido por drogas para tratar de proteger el cerebro. Controlada toda la semana por un aparato que controla la circulación del cerebro, tanto arterias como venas. Ella mantiene esa circulación cerebral, pero clínicamente nunca tuvo un avance. Solamente conservó en la semana lo que la gente conoce como el reflejo corneano. Es decir, la persona se le abre el ojo, se le toca la córnea y se cierra el ojo. Mantenía eso, mantuvo el reflejo tusígeno en ciertos momentos de las pruebas evaluatorias que le hacen los compañeros de terapia intensiva, pero el deterioro fue tan importante que después empieza ya a solamente tener el parámetro de la circulación cerebral, que el sábado se constata que tenía todavía, pero el día domingo en la mañana tiene una parada circulatoria. A ella entra en protocolo de muerte cerebral. Se le deja al paciente sin ningún tipo de drogas, de sedativas ni hipnóticos. Se le mantiene sí con oxígeno y con hidratación. Y se espera una primera evaluación de 6 horas clínicamente. Se le deja anapnea al paciente. Y bueno, es muerte cerebral del día del domingo, corroborado nuevamente a las 2 de la tarde. Se le comunica a sus padres, con quienes estuvimos en contacto, yo creo que toda la comunidad paraguaya. Y la muerte se comunica a las 14 horas del día de ayer y sentimos en el alma, sinceramente, yo creo que todos los ciudadanos quienes le siguieron a Liz, viéndose un poquitito en un espejo de la realidad actual de la violencia que todos vivimos, y esperemos que realmente hagamos algo entre todos. Doctor, ustedes casos como los de Liz ven constantemente también en accidentes, pero también personas víctimas de estos asaltos. Sí, nosotros tenemos una experiencia en el año sobre los 116.000 a 120.000 pacientes que vemos en el año. Nosotros tenemos esos números que recién están expresados ahí en la pantalla. Solemos tener más de 500 a 600 traumatismos craneales graves al año, víctimas de diferentes siniestros, agresiones. De esos, el año pasado tuvimos 356 fallecidos y tuvimos 204 traumatismos craneales graves que se salvaron, pero viven con una traqueostomía y una sonda en el estómago para alimentarse y cuidados por terceros. Entonces, el comportamiento y el tratamiento de los traumatismos craneales graves, el equipo de neurocirujanos y los médicos en general, porque el tratamiento del cerebro agudo no es solamente del neurocirujano, sino que es de la terapia intensiva, y también en la sala de neuritos. Ustedes recordarán el caso de José Sabán, que fue un desafío para los neurocirujanos de trauma, y bueno, tenemos un resultado de una persona que está en rehabilitación ya hoy en día en el hospital de escuela, en el hospital de clínicas, ya tratando de mejorar los resultados de su movimiento de brazos, de piernas. Pero el caso de Liz nunca nos abrió una ventanita de esperanza. No tuvo ningún avance, más que nada ella permanecía en el mismo estado de salud. Con deterioro, así es. El tema, doctor, ¿cómo estamos con el tema de las cirugías en espera? Nosotros tenemos aproximadamente 903, el último informe, entre fracturas diversas. Algunas, ponerle que unos 200 están seguros entre fracturas que son más complejas, y el resto son fracturas de brazo, fracturas de mandíbula y otros que dependen del arco en C. El arco en C es un aparato de radiografía que se utiliza en el quirófano para alinear las fracturas, para hacer un alineamiento perfecto y para no hacer el corte grande que antes hacíamos, por ejemplo, una fractura de fémur de 20 centímetros, sino que se alinea eso bajo pantalla, se hace una pequeña herida y se introduce el clavo bajo el intensificador de imágenes. Nosotros actualmente llegamos a tener 2 y mucho tiempo tuvimos eso, debido a que la pandemia se llevó toda la planificación que se hizo en los 2 últimos años. De hecho, ahora que baja la pandemia, sí, estamos esperando el día del viernes, nos entregan uno, que hoy ya tenemos 3,
Probablemente mañana nos entrega el otro, porque hay que tener en cuenta que los repuestos vienen lejos y nos compran un aparato por la EBI. Estos dos aparatos arreglados más uno que nos compran, la EBI compró. Tenemos conversación mediante con el ministro Borba, la adquisición de más de 20 intensificadores de imágenes para todo el país, de los cuales a nosotros nos toca 4. Con eso nosotros estaríamos teniendo 9. Y como me dijo el doctor Rienzi, el jefe del servicio, Víctor Rienzi, me dice, si tenemos nosotros con esto que tenemos, nomás ya vamos a tratar en 3 semanas de liquidar nuestros retrasos. Pero si tenemos 9, más la adjudicación de la compra de elementos de autosíntesis por licitación del Hospital de Trauma, que ya está a la firma, pero eso lleva otras 60 días de llegar. Eso nosotros teníamos hasta el año pasado. Nos permite a nosotros que al paciente en urgencia nosotros le preparemos y pase a quirófano a solucionar sus cosas. O sea que hay muchos retrasos que ocurrieron, no solamente con el trauma, sino con las demás patologías que la pandemia nos bloqueó en el tratamiento, no solamente a nivel país. Doctor, hay varias denuncias con relación al 70%. que se habla de que se compra y nunca se puede utilizar para la cirugía porque no se realiza. Normalmente, a lo mejor si vos le pedís a un paciente que entra en la urgencia y vos le pedís un elemento en ese momento, y como al no tener esta disponibilidad que recién te describí, de tenerlo acá. Bueno, en instantes volvemos a la conferencia con el doctor Agustín Saldívar. Lo importante es hablar entonces ya los detalles. Si bien estaba abordando otros temas interesantes, lo importante y lo que nos convocaba es la salud y las últimas informaciones con respecto al fallecimiento de Liz Vera, la joven quien luego de haber sido víctima de robo de su celular baja del colectivo y con mucha mala suerte, podemos decir, termina cayendo al pavimento. A propósito de este tema, ya podemos decir que el fiscal del caso, Itálico Rienzi, está analizando el cambio de carátula de los dos procesados. En particular, Pablo Daniel Corbalán, de 21 años, que era el asaltante, el delincuente en este caso, fue procesado por robo, ya tiene prisión preventiva y eventualmente se daría también el cambio de carátula a homicidio culposo. En el caso del chofer del colectivo, Edgar Alfonso Rotela, de 48 años, que fue imputado por omisión de auxilio y omisión de dar aviso de un hecho punible, se va a analizar mediante imágenes de circuito cerrado si él realmente tuvo participación en el robo y la posibilidad de procesarlo por homicidio culposo. Atención con este detalle, porque el fiscal está pidiendo que los que estuvieron dentro del colectivo, dentro de esa unidad, ese domingo puedan acercarse al Ministerio Público, porque hasta el momento no tienen testigos identificados y tampoco hay imágenes de circuito muy gráficas al respecto.